En las clases que tuvimos el día de hoy, vimos que hay algunos conceptos de función que no están quedando claros. No sé si porque no han revisado a fondo los videos o a veces nos confundimos con tanta información. Entonces quise hacer este video para tratar de poner en claro algunos conceptos y no estemos perdidos con tanta información. La intención de esto pues es, como les digo, no saturarlos más, pero sí es importante que nos vaya quedando claro el estudio de funciones, ya que todo nuestro curso pues nos habla del estudio de las funciones, y si no sabemos de un principio que es una función, pues difícilmente vamos a comprender correctamente lo anterior. Entonces estoy tomando aquí la definición de lo que es una función. Dice que es una relación que asocia un elemento de un conjunto A, aquí está la clave, con un solo elemento del conjunto B. Esto está tomado del libro de Antonio Cuellar del 2014, donde afirma que toda función es una relación, pero que no todas las relaciones son funciones. Y también vimos en clases pasadas que hay varias maneras de representar una función. Puede ser representada una función a través de su expresión algebraica, que es donde a veces los maestros de matemáticas tendemos a privilegiar el desarrollo algebraico, pero también se nos olvida que una función puede ser representada por medio de su gráfica, o como acabamos de ver, a través de sus números relacionados en un conjunto. Entonces vamos a andar transitando entre estas tres representaciones de una función, y como les digo, pues tratando de que quede más claro el concepto de función y no saturarlos con más información. Estoy tomando aquí algunos ejemplos para que nos quede o vayamos quedando más claro en cuanto a qué es una función. Primero, todos los elementos que nosotros vamos a manejar en un inicio, en este caso al lado izquierdo, son los del dominio, y los que están del otro lado se llama codominio o contradominio, le llaman también algunos libros. Entonces, de acuerdo a la definición, aquí tengo un conjunto que podemos hablar que es el conjunto A, y este otro que es un conjunto B. Dice que una función es una relación, estamos hablando de las flechas, que asocia un elemento de aquí con uno y nada más uno del conjunto B. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es una función en su esquema numérico. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Si revisamos la notación de conjuntos, dentro del conjunto pueden haber letras y números. A ver, rectificando la definición, dice que uno del conjunto A con uno nada más del conjunto B. Entonces, en este caso, este elemento está relacionado no solamente con 1, está relacionado con el 3, está relacionado con el 4. Entonces, este elemento del conjunto A está relacionado con dos elementos del conjunto B. Por lo tanto, esta no es una función, y teniendo en cuenta la definición. Analicemos otro ejemplo. Si vemos este ejemplo, en estos dos conjuntos pareciera que es una función, pero fíjense bien lo que dice ahí: todo elemento del conjunto A. Aquí tengo el conjunto A y este el conjunto B. Es cierto que cumple la parte que nada más está relacionado con uno de allá, del conjunto B, pero aquí hay un elemento del conjunto A que no está relacionado con nadie, y una de las condiciones es que todos los elementos de ese conjunto tengan relación. Entonces esta no es una función, aunque aparentemente cumple con esa parte. Más ejemplos. Tengo de nuevo dos conjuntos, y como podemos ver, aquí hay un elemento del conjunto que está relacionado con dos elementos del conjunto B o del contradominio. Entonces esta no es una función, porque la condición dice
que uno de acá está relacionado nada más con uno del contradominio o codominio. Entonces no es una función. Al final vamos a hacer un ejercicio tratando de contar todos los conceptos para que nos quede claro. Oiga, maestro, pero ¿esta sí será función? A ver, repasando la definición, dice que todos los elementos del conjunto A, que también se llama dominio, estén relacionados con uno, nada más uno, del conjunto B, que se llama codominio o contradominio. Este está relacionado con uno. Oye, pero este está relacionado con el himno, sí, pero este está relacionado con este nada más. Aunque es un elemento, pero es nada más él. Aquí tengo este elemento que está relacionado con este. Oye, pero aquí hay dos que están sin relacionarse. En el contradominio, el conjunto B, en el contradominio, pueden quedar sin relacionarse. La condicionante es que todos los de acá del conjunto A, del dominio, no queden ningunos sin relacionarse. Todos tienen su flecha. Pero oye, aquí que no es los dos los mismos, sí, pero nada más con ese. Esta Z está relacionada con esta, nada más, no está relacionada con nadie más. Y esta X está relacionada más con la A. Entonces esta es una función. Se ideó esta manera de representar las funciones para tratar de ejemplificarlo en cuanto a su representación numérica o a partir de los elementos que la contienen. Pero en general nosotros estamos más acostumbrados a cosas como esta. Estamos más acostumbrados a ver la gráfica de una función. Voy a poner esta también. Decíamos en la clase en la mañana, oiga maestro, ¿cómo sé cuándo es una función? Lo que hacemos es trazar, les decía, trazar una recta sobre la función. Eso se llama la prueba de la recta vertical. Si yo trazo una recta, vamos a borrarlo que quedó muy feo. Si yo trazo una recta y esta recta corta en más de un punto, me refiero aquí, corta aquí y corta acá, entonces esto no es una función. Acabamos de decir que nada más debe estar relacionado con un solo elemento. Entonces, como podemos ver aquí, corta y aquí también corta. Entonces esto no es una función. Esto no es una función. Otra manera de verlo, aparte de la recta vertical, alguien puede decir, bueno, vamos a tratar una recta. Ahí está. Pues sí, efectivamente en ese nada más corto un punto. Si trazo otra acá, también corto un punto. Pero si trazo una línea aquí exactamente donde aparece esta línea, ya no solamente corta en un punto, corta en muchos puntos. Otra manera de identificarlo es, aunque aparentemente pareciera que esta es la gráfica de una función, cualquier gráfica, cualquier función o cualquier gráfica de una función que tenga una parte vertical, con eso ya tiene para no ser función. Pero nada más este pedacito, sí, con este pedacito que tiene es suficiente para decir que no es función, aunque cumpla aparentemente en estos otros puntos. Entonces, si corta en más de un punto, ya no es función. Tampoco si tiene una parte que sea vertical, aunque aparentemente pareciera que sí es función. Entonces, es otra manera de representar las funciones a partir de sus gráficas, que por lo general es lo que nos encontramos más en los cursos de matemáticas. Voy a minimizar esta y voy a dejar aquella para usarla también de ejemplo. Como podemos ver, aquí tengo otra gráfica. Entonces quiero saber si esta es una función. Le trazo una línea vertical, puede ser una o dos, varias líneas, y aquí podemos ver corta un punto nada más. La definición dice que un solo elemento, nada más uno, un solo elemento nada más. Entonces dejamos esta para ejemplificar la idea. En este caso
corta en más de uno, corta en 2 puntos. Entonces esta sí es una función y esta no es una función, por la razón de que corta en más de un punto. Lo que acabamos de hacer se llama la prueba de la recta vertical y es muy útil cuando tenemos alguna duda sobre las gráficas, cuál pertenece o no a una función. Y lo más común es que nos encontramos funciones cuadráticas o más que vamos a analizar allá. Voy a hacer grande esta. Y aquí tengo otra que platicábamos con los muchachos en la mañana. Veíamos esta gráfica. Entonces, no sé si es función, sencillo, agarro, trazo una recta y analizo. ¿Corta un punto nada más? Sí. Donde quiera que yo la trace, corta un punto, sí. ¿Tiene alguna parte que sea vertical? No, es una curva. Aquí corta un punto nada más. Entonces estamos hablando que esta es función y esta también es una función. Voy a dejar esta así abierta para que me sirva de ejemplo y analicemos otra. A veces tendemos a confundirnos porque cuando hablamos de parábolas en tercer semestre, pues tenemos parábolas verticales y horizontales. En este caso pareciera que es una parábola y como ya me dijeron que las parábolas son funciones, pues trato de generalizar y no es así. Si tengo dudas, sencillo, simplemente trazo la vertical y digo, bueno, corta un punto nada más. Vamos a trazar una aquí, otra acá, otra acá. Resulta que en donde quiera que yo la trace corta más de un punto y la condición es que corte un punto, porque la definición dice que un solo elemento. Entonces, aunque sea una parábola, el hecho de que esté en forma horizontal ya no le deja ser función, cosa distinta de una parábola vertical. Entonces, la prueba de la recta vertical nos sirve para saber si es o no una función. Y más de lleno en nuestro curso nos encontramos nosotros en un punto donde vamos a platicar mucho sobre las funciones, pero representadas así en su esquema algebraico. Si revisan los videos de plataforma, dice que aquí no está multiplicando f por x, aquí se lee f de x y es igual a 4. Y también f de x se pone como y, lo que dice que y está en función de x. Entonces lo más común es que nos concentremos en cosas como esta, pero sin descuidar la anterior. Bien, vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo una gráfica y digo, bueno, esta será una función. Vamos a tratar de analizarla. Trazamos una línea vertical, corto un punto, sí, trazémosla por acá, corto un punto, efectivamente. ¿Tiene alguna parte que sea vertical? No. Entonces esta gráfica, la roja, pertenece a una función. Entonces ya con la pura gráfica sabemos que es una función. Pero nos preguntan, oye, entonces si es una función, ¿cuál es su dominio? También platicamos en la mañana que el hecho de que una gráfica no tenga aquí marcado que aquí termina, significa que esa gráfica se extiende en ambos lados hasta el infinito. En matemáticas, eso nosotros lo interpretamos como la recta numérica o la recta real y se denota por la letra R doble. Si se fijan, esta R es distinta de esta. Esta parece como que una R doble y es con la que se denota la recta real. Entonces, todos los elementos del dominio son todos los que están aquí en la recta real. Otra forma de representar lo que tienen los libros es de menos infinito a más infinito. Se acostumbra a poner así infinito para ejemplificar de qué lado del infinito estamos hablando, si del lado negativo o del lado positivo. Entonces, una forma de representarla es así o así. Oiga, maestro, ¿y el rango? Si nos fijamos, el rango, hablábamos de que nada más se enfoca el eje Y el eje Y nada más es un punto.
Entonces nuestro rango es nada más en y igual a 4, que coincide con lo que tenemos acá. Bueno, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Mediante una tabla. Platicamos de evaluación de funciones también, y tenemos que podemos representar esto mediante una tabla. Si yo le doy valores aquí, veamos la gráfica, es importante. Si le doy 0, por ejemplo, y anda en 4. Aquí está el 0 y anda en 4. Lo que trata de decir la tabla es que el número que tú le pongas del lado positivo o del lado negativo siempre nos va a mandar al 4, al 4, al 4, al 4. Entonces la tabla toma esta forma. Si esa tabla la pongo en notación de conjuntos, como veíamos hace un momento, resulta que voy a armar lo que se llama parejas ordenadas. Lo que hice fue tomar esta pareja, menos 2, 4, aquí está. La otra pareja es menos 1, 4, aquí está. 0, 4, aquí está. Esas parejas ordenadas en matemáticas 3 vimos que son coordenadas que empiezo yo a dibujar aquí, los puntitos, y luego la trazo. Entonces ya tiene relación lo que vimos en matemáticas 3, lo que vimos ahorita de expresiones algebraicas, dominio, rango, con esta forma de representar. Recuerden que la R significa relación y hay que hacerla distinta de esta otra. Oiga, maestro, pero ¿y entonces dónde queda lo de los conjuntos? Si representamos eso mediante un conjunto, como empezamos este video, nos quedaría así. Tenemos de un lado todos los elementos del dominio, menos 2, menos 1, 0, todos los que nosotros le queramos poner aquí están metidos. Y del contradominio solamente nos remiten al 4. ¿Esto es una función? Sí, por eso dijimos de un principio que era una función, y aquí podemos ver que aunque sea el mismo 4, nada más están relacionados con uno de acá. Oye, pero es el mismo 4, sí, pero es el 4 para todos. Esta función se llama función constante y tiene por lo general esta forma, que es una recta horizontal. Entonces, regresando a lo que decíamos un momento, tengo la representación gráfica, la representación numérica, la representación algebraica y la notación de conjuntos. No estamos muy acostumbrados a verla así. Nosotros nos enseñaron más bien a verla como parejas ordenadas, que son las coordenadas que nos enseñaron el semestre pasado. Otro de los elementos que necesitamos tener claro son, cuando hablamos de conjuntos, porque viene nuestro examen, ¿cómo puedo saber cuál de estas representaciones son funciones? Recuerden la definición de función. Los primeros elementos de estas parejas corresponden a las X. Voy a retomarlo acá. Todos los elementos que están al principio de aquí de la pareja ordenada corresponden a las X. Aprendimos que este es X, Y, las coordenadas X, Y, X, Y. El primer elemento que tengo aquí, el primero, es X, el segundo es Y. Dicho de otra manera, el primero es el dominio y el segundo es el contradominio. Entonces, con esa idea podemos responder. Aquí tengo el dominio. ¿Se repite alguno del dominio? No se repite ninguno. Oye, pero acá sí hay 4, sí. Quedamos que puede ser el 4, el 4, el 4, el 4. Si se dan cuenta, esta es la misma que tenemos en el anterior. Entonces, eso que tenemos ahí sí es función. Esta sí es una función. Analicemos el otro. Aquí están los elementos, ninguno, estamos revisando, recuerden el primero, se repite el primero. Oye, aquí tengo 3, sí, pero este menos 3 es distinto de este 3. Entonces, ninguno de los primeros elementos del dominio se repite. Entonces quiere decir que esta también es una función. Analicemos el otro. Aquí se repite un elemento y otra vez le aparece el 0. Entonces recuerden que un elemento del dominio se puede relacionar con uno nada más, y este está relacionándose con el 5 y con el menos 5. Entonces el hecho de que se repitan dos números aquí ya tiene para no ser función, porque la condición es que sea uno nada más.
es otra manera de leer las funciones. Entonces esta no es función. Y por último, tenemos así como que muchos elementos, pero fíjense, si lo revisamos con calma, aquí tengo un 1 y acá vuelvo a tener un 1. Oye, pero nada más es pues sí, con un solo elemento, con un solo punto que se repita aquí y se repita de nuevo acá, con eso tiene para no ser función, aunque sea uno nada más. Entonces no es una función. Yo les decía en los cursos pasados que no es fácil analizarlo así a través de puros números, como que es muy cansado. Por lo general es más fácil que lo revisemos mediante su gráfica. Con la gráfica podemos ver rápidamente si eso no es una función y también nos ayuda para encontrar los elementos del rango, definir el dominio y definir el contradominio. Bien, jóvenes, entonces esta idea es para reafirmar lo que dicen los videos de plataforma y tratar de ir concentrando la información y no quede así como que video tras video y a veces no estamos entendiendo. Y surgió también por la serie de dudas que teníamos en las clases del día de hoy. Bien, entonces espero sus comentarios y una observación final. El miércoles tenemos nosotros reunión, entonces los grupos 403, 4 y 5 no tendríamos clase, pero sí les voy a tomar la asistencia, solamente que la asistencia la vamos a registrar en los comentarios del video. ¿Cómo la voy a registrar, maestro? Le voy a poner equipo, la letra, por ejemplo, equipo H, grupo 405. Y con eso ya voy a registrar la asistencia porque no vamos a poder vernos por la reunión que tenemos. Y jóvenes, entonces les decía, espero sus comentarios a través de correo o del grupo de WhatsApp. Nos vemos en la siguiente sesión.